Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer, tu canal donde te enseña a hacer toda clase de cosas de concreto. Y hoy aprenderemos a hacer este hermoso banquito, sí, un banquito de cemento con patitas que hemos reciclado, que tenemos en la casa para no gastar mucho dinero. Y con nuestro guata salteña, que ya hemos hecho también ese modelo. Si no lo has visto, te lo dejaré por acá o en la descripción del video el enlace para que vayas a verlo después. Y antes de comenzar con el video, te pido por favor que me apoyes dejando un like, comentando y compartiendo. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que YouTube así te avise cuando subo nuevo video. Así que ahora, dicho todo, comencemos. Bueno, lo que vamos a usar para nuestro banquito va a ser un balde de cualquier balde que tengamos, pero siempre hay que fijarnos que tenga forma cónica. ¿Okay? Esa forma cónica quiere decir que tenga la base un poco más angosta que la boca, ¿no? Para que pueda salir, porque si es recto probablemente que se quede atracado y perdemos material y tiempo. Ya, también vamos a usar lo que es cemento. Acá tengo demasiado, diría yo. Cemento, saben, 2 de arena y 1 de cemento, la mezcla. Un poco de lo que es aceite. Lo primero que vamos a hacer es aceite de cocina que sobra. Embarramos más o menos hasta donde queramos nuestro banco, siempre la base también. Si se llega a ver, no se pegue y acá. Eso es suficiente. Ponemos nuestros guantes, como siempre digo, porque hay que protegernos. Ya. Hay que tener una mezcla no tan aguachenta, ¿no? Como si fuera cremoso. Que una vez que tengamos nuestra mezcla, ¿no? Así, que sea como si fuera, no sé, una crema, y vamos poniendo, ya que en el recipiente se aguachenta más por el movimiento y por la humedad de la grasa. Vamos poniendo. Ya la cantidad que pongamos varía qué tan grueso queremos que salga nuestro banquito, ¿no? Acá tendrá unos tal vez 10 centímetros, 11. Hay que dejarlo ahí, no tan grueso, un poco más. No es suficiente. Retiramos. También podemos ir golpeando para dar lo que es la burbuja de aire, que siempre queda. Ahora lo que vamos a hacer, a ver si se llega a ver, voy a acercar la cámara mejor. Bueno, ahí pueden ver, ya está movido. Para que revienten los
burbujas. Ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestras maderas que vamos a poner. Okay. Bueno, para las patitas vamos a usar acá tengo listones o largueros, no sé cómo le llamarán en ese país, porque la idea no es gastar en unas maderas redondeadas ni nada. Si tienen lo pueden poner, si no vamos a usar estos listones. Acá tengo ya uno cortado, va a tener 35 centímetros de altura. Y bueno, hay que cortar ahora este listón. Medimos 35 centímetros. Sacamos. Listo. Yo voy a usar una amoladora. Si ustedes tienen sierra, serrucho, pueden usarlo. Yo, para hacerlo más rápido, voy a usar la amoladora. La amoladora con un disco de cortar madera, es especial para cortar madera. No usen el disco dentado, porque un mal movimiento o algo te puede volar un dedo. Incluso estos discos son de que el dentado se traba con la madera, a veces si está muy dura o mojada, y te puede dar un salto, te puede volar a una parte de tu cuerpo. Igual manera de estos discos, ya que si no cumples con su protocolo de seguridad, si no lo respetas a la máquina, te puede pasar algo. Si tú respetas la máquina, no tendría que pasarte nada. Y por cierto, bueno, si quiere promocionarme alguna empresa, máquina, de alguna herramienta, pueden hacerlo. Estoy dejando en la descripción un correo para que se contacten. El disco, para los que quieran saber, no voy a decir la marca, pero es de carburo de tungsteno. Son discos especiales para cortar madera, ¿no? Ya bueno, cortemos. De lo que vamos a cortar, vamos a apoyar. Así, ya tenemos casi exacto, o sea, 70 centímetros. Ya tenemos tres patitas de 35 centímetros. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ponerles unos clavitos para que el cemento se quede pegado a la madera, para que forme un agarre, ¿no? Y no se mueva, no se salga. Así que vamos a hacer clavos y ahorita vemos. Ya, ahora sí, vamos a poner el clavo de de 2 pulgadas, ¿no? a cada patita. Vemos la parte que está mejor para poder, y la mejor la dejamos para que se vea, ya que dé buena impresión. Hago más o menos, no tan al borde. Si nos pasamos mejor, ya que para que agarre mejor. De igual manera hacemos con todas las patitas.
Listo, ahora sí, ya tenemos nuestras patas. A ver si está bien enfocado. Ahí. Sí. Ponemos por acá para que puedan ver. Bien, entonces no se pierdan nada. Listo. Ahora simplemente vamos a poner la madera. Calculamos, si queremos ponemos todo para saber hasta dónde llega, ¿no? Sacamos un poco, más o menos. Como la mezcla no está tan... Miren lo que estoy haciendo. Ya. No es tan aguachenta la mezcla. No hay problema. Si quiere lo podemos centrar bien. A ver, ahí se ve bien centrado. Sí. Sí, voy a poner. A ver, vamos a ver si acomodo mejor. Que puedan ver. Sí. Ahí. Ahora lo que vamos a hacer para que esté plano, digamos, porque vaya en un sitio recto, es conseguir una madera o algo. Así que voy a traerlo un momento. Listo, acá he conseguido lo que es madera prensada, ¿no? Y hay que darle, hay que aplastarlo para que esté derecho todas las patas. Listo. Ahora simplemente no hay que moverlo, nada, hay que dejar que repose todo hasta, hay que ver si mañana o tal vez un día y medio, 2 días para poder sacarlo, ok. Así que esperen el desmolde. Bueno, ya pasó ya 2 días, dos días y medio desde que iniciamos esto. Ahora ya está duro y ya no hay problema que se vaya a romper a la hora de desmoldarlo. ¿Cómo te das cuenta que está duro? Cuando metemos la uña y no sale material. Con un martillito vamos a ir golpeando los lados despacio. No vamos a romper nuestro balde, simplemente para que se suelte. Se demora mucho ya que el clima acá en Perú está un poco frío, estamos en invierno. Ahí vemos que se va, a ver, se nota que se va soltando, se va desprendiendo un poco. Ya simplemente, a ver si está bien enfocado, ya. Jalamos para arriba de las patas. Repito, tiene que estar bien duro para que no se vaya a quebrar, ok. Jalando así poco a poco, moviendo. Ahí está. Ya. Enfoca bien, si está, ¿no? Miren, a ver, voy a tratar de acercar la cámara un poco. Y miren qué tal nos quedó. Este cabecito casi ni un poro, ni unos huequitos, pocos. Bien, como dicen los mexicanos, bien chido. Listo. Ya bueno, acá lo podemos pintar, tomar otro acabado, ya depende de cada uno. Así que si te gustó el video, por favor
dale like, suscríbete, comparte este video para que más personas se enteren de este canal, de este proyecto que estamos haciendo, todo lo que sea concreto, macetas, banquitos. Más adelante tal vez si seguimos el apoyo, hagamos lo que es un poco de dar forma a un piso, una vereda, ¿no? Ya, y espero que me sigas y nos vemos en el próximo video.